Con alegría y satisfacción de estar disfrutando de buena salud, pero con sentimiento de solidaridad y pesar por los familiares de quienes se han visto afectados por la pandemia, nos alegra volver a encontrarnos en torno a un tema que nos convoca, el deporte 4.0. El deporte 4.0 es un concepto que sintetiza el salto cualitativo y cuantitativo, es decir, un cambio en extenso, en intenso hacia adentro del individuo y de adentro del individuo hacia afuera, y el cambio extensivo o cuantitativo hacia afuera fundamentalmente y de afuera hacia adentro. Esta complejidad se ha dado en la práctica el desarrollo, la concepción y organización del deporte en los últimos 50 años. Otros, para facilitar la comprensión de esos cambios propios de un hecho social no es lineal, un hecho social se produce por diferencias, por relaciones, por contingencias, por coyunturas, por autorreflexiones, y esto se sucede en el tiempo, en cambios de comportamiento, variables socioculturales, sociopolíticas, socioeconómicas. Entonces vamos a referirnos a los hitos en estos últimos 50 años. Inicialmente nos remitimos necesariamente por haber tenido y tener que ver con la estructura del hecho deportivo, es un fenómeno relacionado con la corporalidad. La corporalidad en los años 60, el momento de la revolución estudiantil, de la confrontación de los enfoques tradicionales de autoridad, poder, que venían como herencia de la Segunda Guerra Mundial, la juventud entró en una etapa convulsiva, se sacudió con la Revolución de Mayo del 68, tuvo sus resonancias en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Esa situación produjo una foto con relación a la corporalidad, protesta a través del cabello, de la forma de vestir, protesta a través de la subcultura de los juegos en la calle, se empezó a desarrollar en nuevas tendencias dentro del concepto de underground, y dentro de la formalidad, que también se empezó a cuestionar, era que existían 30 disciplinas deportivas en los años 60. Luego, a partir de estos hitos, en los 80, vamos a ver que sube a 80 disciplinas deportivas, y al comienzo de este siglo hay una explosión a 140 actividades deportivas. Y seguiremos viendo en lo que va corrido del siglo XXI, y este fenómeno ha tenido esa relación permanente, producto de los impactos mencionados anteriormente de orden social. El segundo elemento, hito, es en los años 70, con relación al conocimiento de las ciencias del deporte en torno al hecho, ya no es tanto de apoyo antropológico, psicológico, teoría del movimiento, disciplinas que caracterizaban era desde el individuo, incluso la fundamentación filosófica. En los años 70 toma una fuerza bajo la influencia del pensamiento de los estructuralistas franceses, de corrientes de pensamiento con la Escuela Crítica de Frankfurt, con el cambio de paradigmas de Thomas S. Kuhn. Lo sociológico adquiere un gran valor y redimensionamiento para planteamientos de orden contextual como el que vamos a presentar. Asimismo, se empiezan a producir las reacciones en los años 70 frente a las amenazas de la tecnología de los sistemas, y en el marco de la carrera espacial y de la confrontación bélica latente que estaba guardada dentro de lo que llamó la Guerra Fría para los jóvenes que no han nacido en esa época, un campo de tensión que hubo entre socialismo y capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial y que quedó latente. Tercer marco son las discusiones y confrontaciones entre lo ideológico y lo político de la denominada Guerra Fría, entre socialismo y capitalismo, que se cierran con la caída del muro de Berlín. Berlín fue una ciudad dividida como una repartición de torta entre las potencias después de la Segunda Guerra Mundial, para como castigo por haber originado a Alemania ese conflicto grande. Y se cae el muro, el glasnost, la perestroika, el proceso de apertura en la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev, que lidera ese cambio, dice, ya el socialismo cierra fronteras, y después de 1919 a 1989, 70 años que hubo la confrontación socialismo-capitalismo. En ese marco se produce una serie de impactos que tienen que ver con una fase paralela entre los 80 y los 90, será el tercer hito, que es
en el campo del deporte, la comercialización y la profesionalización, la presencia de las ciencias del deporte en esta profesionalización, profundización del conocimiento, que ya se han iniciado sus estudios en las universidades europeas, en Alemania, en la Universidad de Colonia, de 1930 graduado un doctor en ciencias del deporte, y Samaranch emerge como presidente del Comité Olímpico y se hace una convocatoria, pero la confrontación en los Juegos Olímpicos se da en Moscú 1980. Hay un boicot y no van los países, algunos países, entre ellos Estados Unidos. Se crean unos momentos de unos juegos de voluntad, en fin, y en el 84 la Unión Soviética la cobra a Los Ángeles, en Estados Unidos, y después de ese campo de tensión logra para los Juegos Olímpicos siguientes de Seúl, Corea, empezar a consolidarse este fenómeno de la comercialización y la profesionalización. Y sí mismo en ese momento se produce la diferenciación de los modelos de deporte. Esa confrontación crítica lleva a que mire que no es únicamente la competencia del rendimiento el modelo que tiene que ser después de 300 años que siga siendo vigente. Y se empiezan con esas protestas a producir fenómenos como los juegos de libertad de expresión, los juegos de protesta y todo un movimiento relacionado también con la presencia de los movimientos verdes en el continente europeo. Y toda esta línea del Partido Verde empieza a desarrollarse en esas confrontaciones, buscando otros espacios y nuevas propuestas. A nivel de movimiento surgieron también los juegos alternativos. En los 90, lo sociológico se consolida como campo de conocimiento para mirar el desarrollo y plantear las perspectivas de evolución hacia el cambio de siglo. Ya se vislumbraba el cambio de siglo del 20 al 21. Se continúa produciendo la explosión del boom de actividades deportivas, de la corporalidad en sus diferentes formas de manifestación. Repetimos, en ese cambio de siglo hay 140 actividades deportivas, no las 30 disciplinas que había en los años 60. De esa manera, nosotros encontramos que se presentan las razones de la complejidad variada y multidimensional que de un lado conserva y refuerza el pragmatismo de la influencia de la industrialización en el deporte, en las técnicas corporales, en el juego, que se toca, ya lo tocamos en reunión anterior sobre la revolución industrial y el origen del deporte, el capitalismo y el urbanismo y las técnicas corporales. Pero de otro lado se ofrecen las posibilidades de respuesta con sentido y significado ante los desafíos existenciales que impone el estilo de vida influido por la globalización, con base en la estandarización, la maximización de beneficios, la hegemonía del diseño, la aceleración de los procesos y un sentido de urgencia de una vida estresada. Entonces, en ese marco no se da una sola dirección, se da también la contrarrespuesta, y la contrarrespuesta hacia lo intenso del individuo, como también caracteriza la importancia de la corporalidad, de la lúdica, del juego, de las técnicas corporales y cómo las manifiesta para su equilibrio y su armonía interna. Entonces, el deporte 4.0, como vemos ya en la primera gráfica, tiene que ver con la diversificación de motivos y modelos, con un impacto pasivo y activo. Incluso hoy en día da para que la realidad virtual y la realidad aumentada, el rol pasivo del espectador haga una participación en la realidad con sus jugadores estrellas, con sus hijos, con los astros, entrando ahí con esa opción que presenta la virtualidad. Pero tiene un sentido de vida también, una relación con la corporalidad, la cultura somática, la cultura lúdica, con la vida laboral, la parte de entretenimiento y trabajo, y una triada que se conforma en el siglo XXI y proyecta hacia mediados del siglo XXI. Rendimiento, desempeño, sentirse vital y la identidad. Los nuevos ideales de corporalidad, de personalidad, de liberación de subjetividad, lleva a que esa parte intensa del impacto de la actividad deportiva hacia el individuo, como él la busca como respuesta a los problemas existenciales, pero también hacia lo extenso, es otra forma de relación con la actividad y con el modelo tradicional competitivo que venía 300 años funcionando y que continúa. Lo que surgen ahora son diferentes modelos para coexistir en las posibilidades diversas a raíz de estos cambios que se han dado. Miramos en la siguiente gráfica para hacer una síntesis de lo que hemos mencionado. Hay una correspondencia histórica entre las revoluciones industriales y los cambios del deporte.
Por eso hablamos de deporte 1.0, deporte 2.0, deporte 3.0 y ahora deporte 4.0 en la revolución industrial, la cuarta, cibernética, eh, sistemas ciberfísicos, de inteligencia artificial, de Big Data, los nombres que se colocan para connotar que estamos en unos impactos trascendentales como los que pasaron con las tres revoluciones anteriores. La segunda parte es la interacción del sistema deporte con lo socioeconómico, lo sociopolítico, lo sociotecnológico y lo sociocultural, que aparecen unas motivaciones, necesidades, intereses. Los conocimientos de las ciencias llegan procedentemente con un énfasis socioeconómico, sociopolítico, sociocultural, pero no se olvida de lo tradicional que también revisa sus paradigmas y sus principios porque hay una evolución del conocimiento. Las tecnologías, las técnicas, los sistemas. Y en la práctica se producen nuevas prácticas corporales, como hemos visto, hay una explosión de los años 60 a los 80 o 80 o 50 disciplinas, actividades deportivas que aparecieron, no disciplinas. De allí a comienzos del siglo XXI, finales del siglo XX, son 140. Y ahora ustedes buscan por indicadores en Google y salen más de 400 actividades en la segunda década del siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esto? Con un profundo cambio de la vivencia, de la expresividad a través de la corporalidad. Miremos la siguiente. Es la interacción mencionada anteriormente entre cultura somática, cultura de movimiento, la lúdica, las prácticas sociales y las diferencias de motivos, de formas de organización, tipos y niveles de rendimiento y modalidades de participación. Ya esto presenta un panorama de deporte heterogéneo en el deporte 4.0. En las anteriores etapas de ese desarrollo 1.0, 2.0, 3.0, era un modelo homogéneo en torno a la competencia, que es lo que todavía los enfoques tradicionales conservan y se resisten a mirar que hay una cuarta perspectiva. Pero los procesos de cambio tienen estas características. Miramos la siguiente. Los elementos estructurales con los cuales vamos a analizar unos elementos, no todos, la presentación va a quedar para ustedes grabada y disponible para que lo utilicen como material de clase, como material de consulta, como tema de discusión. Para actualización, es un propósito la democracia y el conocimiento. Son los elementos estructurales de corporalidad lúdica, movimiento lúdico, juego y técnicas corporales. Podríamos agregar una quinta, la diferenciación de motivos. Entonces, pasamos a la siguiente. En cuanto a corporalidad lúdica, el énfasis del deporte 4.0 con sus diferentes modelos está en una dimensión que le da mucha importancia a lo mental y a la corporalidad integral, no únicamente lo físico, que es lo que reclaman los que siguen todavía con la creación de cultura física, educación física, que es la parte de tener cuerpo, pero somos mucho más que tener cuerpo, somos cuerpo, es ser cuerpo y tener cuerpo, esa integralidad. Eso implica darle una importancia en la evolución histórica a las conductas de juego que las vamos a ver más adelante. Hay nuevas formas de interacción y relacionamiento a través de la tecnología y de los desarrollos sociales, políticos, culturales, con uno mismo, con las redes sociales, con ustedes, a través de la tecnología en este momento. Con el avatar, con la realidad virtual, el deporte se convierte en un hábito legado a la cotidianidad de las personas y en un satisfactor de muchas necesidades. Hablamos de las satisfacciones de Masnev en la oportunidad anterior. Los cuatro satisfactores y las 9 necesidades. Ser, tener, hacer y estar, y las nuevas 36 posibilidades. El deportista 4.0 es integral, es un componente central de vida, integra sus dimensiones y espacios. Seguimos. Cambio de diapositiva. El movimiento, el eSport un fenómeno de actividad que muestra cómo la percepción de la acción, de la relación e interacción directa humano-máquina, humano con otros humanos, es una lógica de intermediación con un elemento tecnológico. Y aparece la relación con los otros modelos de deporte. Vamos a la siguiente gráfica. El juego es un reto agonístico, antagonístico con la máquina, con otros humanos, a una dimensión holística en la interacción con el entorno. Tiene carácter de protección ante las críticas que hacen, por ejemplo, al eSport, de tener opciones de regenerativas, suspensivas, compensatorias, de equilibrio, de hacer unas opciones exploratorias, y no es únicamente a lo competitivo ni ligado a la máquina. Hay que trascender a la amplitud del fenómeno del deporte 4.0 y del eSport en una manifestación del deporte 4.0, porque están en orden de carácter existencial. Sigamos a la siguiente. Las técnicas corporales
Son técnicas que tienen que ver con habilidades neurocinéticas, mejora de reflejos individuales, ampliación del campo visual, coordinación óculo-manual, que son habilidades que se van a requerir para el desempeño laboral en los próximos, a mediados de siglo. Pasamos a la siguiente. El deporte se ha diferenciado aquí. Tenemos, en el panorama tradicional está modelo de competencia de alto rendimiento. En el panorama de salud y enfermedad aparece el modelo de deporte y salud, que tiene la gran demanda de poblaciones de 8 a 80 años. Los cambios ideales de personalidad, individualismo y liberación de subjetividad llevan a crear un modelo de deporte para todos, de tiempo libre y de nuevas tendencias. Los dos modelos se integran allí. Y un quinto modelo que es el eSport, deporte electrónico, que es transversal. Digamos la siguiente. Las preguntas relacionadas con esta temática nos las han enviado a las redes sociales las personas que aparecen aquí en la lista, no las vamos a leer. Entre tanto, vamos a mencionar la respuesta a lo que ellos solicitan. Para sintetizar, el deporte 4.0 se puede resumir en una frase: la tecnología conquistó el deporte conquistó la tecnología, y también se manifiestan los impactos de esa relación cuando el individuo busca el sentido del significado hacia el interno y la proyección hacia el externo, buscando usted de equilibrio, identidad, salud, manifestaciones de integración, de participación, otras posibilidades. La ampliación de motivos y posibilidades de la práctica deportiva, son diferentes modelos de deporte, diferentes actividades deportivas, como ya vimos. Hay nuevas vivencias mediáticas en la transmisión de eventos deportivos. Ya puede participar quien era activo o quien era pasivo como espectador, como observador. Un día puede entrar, si quiere, a través de la realidad virtual, a ser partícipe. Yo creo que nos estamos acercando ya al tiempo de cierre de esta presentación. Podemos, entre tanto, mirar que hay caracterizaciones que tienen que ver la gran participación de la población de juventud y niñez frente a las nuevas experiencias y posibilidades de movimiento lúdico, los retos y desafíos con el propio cuerpo, estos riesgos que ustedes ven, malabares con máquinas, con implementos en espacios urbanos, también son características del deporte 4.0, en espacios urbanos, abiertos, cerrados, en algunos casos combinando variados equipos, desde los más sencillos hasta los más complejos y sofisticados, como pulseras, chalecos, diademas, estimulaciones sensoriales. La amplitud del deporte 4.0 es grande, amplia. En la próxima charla estaremos hablando sobre el nuevo universo deportivo, las preguntas que nos quieran llegar, nos quieran comentarios, sugerencias, aportes a estas redes sociales, nos las vamos a leer. Punto central y correo electrónico, director @ centro de investigación sin tilde SFBD. El autocorrector nos colocó esta parte. Nosotros queremos presentarles el agradecimiento por la amplia acogida que tienen a estas presentaciones a través del canal de YouTube Deporte 4.0 SFBD. Son ciclos de 3 charlas y estaremos en la tercera charla haciendo la ñapa para hacerla interactivo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en esta próxima oportunidad. Que esté muy bien.